Bueno chicos, buenas tardes. Nos encontramos de nuevo en cuarentena para conversar un tema de alta prevalencia en nuestro quehacer diario, ya sea en un consultorio externo o estando en un hospital y viendo enfermos internados. Quería referirme a los síndromes anémicos. Ustedes saben que el paciente con anemia es un paciente que tiene un síndrome que lo podríamos comparar con el síndrome febril, ¿no? Tiene síntomas, signos, distintos tipos u orígenes de ese síndrome anémico, que no es un enfermo de anemia, así como no lo es un enfermo de fiebre. Tiene una condición que nos habla de una condición de base que provoca esta situación y que debemos investigar correctamente para poder de esa forma encontrar la etiología, descubrir la fisiopatología, atacar etiológica y fisiopatológicamente esa situación y curar al enfermo. Ya sea si la anemia es de origen primario, o sea, por insuficiencia de su médula ósea, que es la fábrica de la sangre, o atacando la causa secundaria que provocó la anemia y de esa forma atacar el origen del problema. Bueno, vamos a ver las diapositivas, para lo cual quería, de acuerdo a lo que me propuso el doctor Rubén de Marco, hacer una suerte de clase basada en hechos prácticos, en casos clínicos, más o menos representativos, siempre haciendo hincapié en las cuestiones de alta prevalencia. Si recuerdan la charla anterior, les definí la anemia según la Organización Mundial de la Salud en aquellos pacientes cuyo nivel de hemoglobina en sangre es menor de 13 gramos por decilitro en el hombre, siempre hablando del nivel del mar, y de 12 gramos en la mujer, salvo que la mujer en cuestión estuviera embarazada o estuviéramos sobre el nivel del mar, donde la capacidad de adaptación del organismo frente a la hipoxia ambiental hace necesario formar más hemoglobina para disponer de más oxígeno a nivel tisular. Por lo tanto, el nivel de hemoglobina normal de esa población en cuestión va a ser más alto que el de la población que vivimos a nivel del mar. Entonces ya esos 12 o 13 gramos por decilitro que definen la normalidad en cuanto a la concentración de hemoglobina va a variar por esa situación. Un criterio para estudiar las anemias es el que a mí más me gusta, es el probabilístico. Es un criterio donde la prevalencia de una anemia es tan grande que hace necesario enfocarnos en descartar ese tipo de anemia para dedicarnos después a descartar otras cuestiones mucho menos frecuentes o prevalentes. Es así que la ferropenia, ustedes lo saben, es la anemia más común en el mundo, en cualquier grupo etario y en cualquier situación, ya sea consultorio externo o un médico internista que se dedica a ver enfermos en un nosocomio. La segunda anemia en frecuencia es la anemia de las enfermedades crónicas. Y la tercera en Argentina y en países similares es la talasemia, mejor llamada talasaemia o anemia del mar. Es un nombre griego que habla de la anemia, que también más llamada anemia del Mediterráneo, en realidad se describió primero en el Mar Muerto, y también llamada anemia de los italianos, pero por la inmigración de los años 30, 40 y 50 es que hay tal prevalencia al haber sujetos provenientes de Israel, Grecia, sobre todo Italia,
el sur de Italia mayormente, donde es tan alta la prevalencia de talasemia. Pero bueno, vamos a enfocarnos en un paciente joven de 22 años que consulta con astenia, caída de cabello y tenía antecedentes en el interrogatorio familiares de anemia que le llamaban familiar, que es otra de las maneras de llamar a las anemias de origen hereditario, decir que en la familia se habían visto pacientes con anemia sin determinar su origen. Haciendo un interrogatorio dirigido, que ya dijimos que es el que más datos nos va a dar una vez que ya conocemos la situación en cuestión, una vez que uno determinó que el paciente tiene anemia, vamos a redirigir el interrogatorio para obtener datos más específicos, ya no tan sensibles o de orientación, sino más específicos. Y ahí el paciente nos decía que come hielo, que se levanta a la noche, abre la heladera y come hielo. También otros pacientes pueden referir comer papel, masticar papel, comer cítricos, nenes que comen tierra de los maceteros. Eso se llama pica. Es un instinto del ser humano de comer cosas que contengan algo de lo que carecen. Entonces, si necesitan hierro, el organismo nos incita a comer determinados materiales que no son algunos de ellos comestibles, pero que tratan de suplir esa carencia. Refiere metrorragias ocasionales, dice la paciente. Entonces ahí uno tiene que volver a interrogar sobre qué significa eso. ¿Cómo sabemos que es una metrorragia? ¿Cómo sabemos que es una hipermenorrea? ¿Cómo sabemos que la menstruación es abundante? Intentemos cuantificarla de manera siempre subjetiva, porque no vamos a poder medirlo con un dosímetro, pero interrogando sobre la presencia de coágulos, sobre la cantidad de toallitas o tampones que usa la paciente para intentar no mancharse, y la frecuencia o intervalo de esas menstruaciones nos van a decir si son regulares, irregulares, si tiene una hiperpolimenorrea, o sea que menstrua más frecuentemente de lo normal y más de lo normal. Y si uno no interroga directamente o dirigidamente, las pacientes suelen tomar algo como habitual igual a normal. Y la paciente decía que tenía hematomas fáciles. Esto es otra cuestión muy importante cuando veamos alguna charla de púrpuras. El hecho de llamar a un hematoma fácil o espontáneo es algo que orienta a pensar en algún tipo de debilidad del sistema de coagulación. Si uno piensa que la menstruación tiene que tener un límite cuando la mucosa del endometrio hormonalmente así lo indique, pero también un sistema de coagulación activo y normal, si este sistema de coagulación no lo fuera, podría explicar esa hipermenorrea por un trastorno de coagulación y o hormonal. Bueno, cuando la paciente vemos los estudios, vemos que tiene 8,5 gramos por decilitro de hemoglobina, no hay duda de que tiene anemia, dijimos que bajaba de 12 gramos en una mujer o de 11,9, ya sabemos que está anémica. El volumen corpuscular medio, cuando vimos los índices hematimétricos, insistí mucho en que el más fehaciente y el más reproducible era el BCM. En este caso tenía 70 fentolitros, quiere decir que los glóbulos rojos eran pequeños. Los leucocitos en 3.800 por milímetro cúbico hablan de una leucopenia, así como la anemia, la disminución de hemoglobina, la leucopenia, la disminución de leucocitos, y la trombocitopenia o plaquetopenia es la disminución de plaquetas o trombocitos. En este caso tenía 65 neutros, 32 linfocitos y 3 monocitos, con plaquetas de 480.000. Si ustedes recuerdan, el número normal de plaquetas es de 150.000 a 450.000 por milímetro cúbico. Entonces, en este caso tenía anemia, leucopenia y trombocitosis. Si uno tiene aumento de leucocitos, se llama leucocitosis. Si uno aumenta los trombocitos o plaquetas, se llama trombocitosis o hiperplaquetosis. Tiene una leve trombocitosis, pero a nosotros ya nos vamos haciendo, los hematólogos, los clínicos, ustedes todavía no,
una composición del lugar uniendo e integrando datos, como les dije el día que hablamos de citología. En este caso integramos los datos que vamos viendo y nos vamos haciendo alguna idea de lo que fuimos viendo, interrogando y viendo en el laboratorio. Ya después del laboratorio simple como el hemograma, vemos la ferremia, que es el dosaje de hierro libre en plasma. El normal es de 60 a 120, varía de acuerdo a los laboratorios, pero es el valor habitual, y acá tiene 22 microgramos. Quiere decir que el dosaje de hierro libre es claramente bajo. La transferrina es como un camioncito cuya caja lleva normalmente hasta el 30% de esa caja llena de hierro. Si tiene menos del 30% de la caja, podrá tener entre 20 y 30. En este caso, saturada esa proteína de transporte que se llama transferrina, solo el 10% de su capacidad de transporte. Quiere decir que también el hierro de transporte, además del libre en plasma, está disminuido, claramente disminuido. Y la ferritina, que es una proteína también plasmática, pero que por su intercambio con el hierro de depósito del sistema retículo endotelial de la médula ósea y del hígado, representa indirectamente esos depósitos. Entonces, donde viéramos la ferritinemia disminuida, ya inferimos que la cantidad de hierro de los depósitos también está disminuida. Y en este caso, para un valor normal entre 20 y 150 hasta 250, depende del valor de corte del laboratorio, con 10 nanogramos claramente están todos los hierros de esos estudios que se llaman ferroquinéticos o ferrocinéticos, que quiere decir cómo se mueve el hierro desde su entrada al organismo por el tubo digestivo hasta su absorción en el intestino delgado y su camino hacia la médula ósea, o cuando sobra mucho hacia el hígado, pero este está en todas sus formas muy disminuido. Quiere decir que esta anemia es ferropénica. Tenemos la paciente joven con síntomas de caída de cabello, de faneras, uñas, mucosas, que requieren también del hierro para su normal síntesis y mitosis, y al tener poco hierro se le cae el cabello, se le escaman las uñas, tiene la pica, esa apetencia por conseguir hierro de alguna forma. Su causa, que después estudiaremos si es porque tiene un trastorno de coagulación o hormonal de su hipermenorrea, los índices hematimétricos coincidentes con la sospecha de esa ferropenia y la ferrocinética claramente confirmando nuestra hipótesis clínica, bioquímica y en este caso de estudios más específicos. Una vez que uno ya está convencido de que la anemia es ferropénica y lo diferencia de la anemia de las enfermedades crónicas y de la talasemia, que lo vamos a ver en la segunda parte de la charla, puede ya empezar una terapia de reemplazo del hierro del cual carece el paciente, con el aporte de ácido fólico, porque ante esa respuesta medular mayor que va a ocurrir una vez que uno le aporte lo que le faltaba al paciente, es probable que termine faltando un poco de ácido fólico, que es el otro nutriente que requiere la médula ósea, junto con el complejo de vitaminas B6 y B12. Y por supuesto atacar la causa. En este caso esta paciente tenía una hipermenorrea, tenemos que normalizar la menstruación, ya sea con terapia hormonal si hiciera falta o con una terapia procoagulante si la coagulación débil fuese el problema en cuestión. Los dejo descansar un ratito y vamos con la segunda parte de la charla.